Sí, efectivamente. Entonces, en cambio, eh, las potencias que se dirigen sin desviarse a su propio fin y siempre logran la facultad son unívocas. Por ejemplo, la acción fisiológica. En cambio, a diferencia de esas, las potencias racionales y sensibles, en cuanto son dominadas por la razón, tienden a un margen de indeterminación. ¿Y qué se refiere a este margen de indeterminación? Que tienen la posibilidad de dos o más posibilidades de elección del acto humano. Eh, Tienen un margen de indeterminación en su obrar y por eso pueden tender a diferentes objetos, que pueden ser buenos, no tan buenos, más o menos, malos o muy malos. Pues la voluntad puede querer el bien, como también la voluntad puede querer el mal. Y aquí entonces entramos a tallar de la importancia del hábito, porque el hábito, que en un principio se hace consciente y dirigido, intencionado, de manera intencionada se va haciendo este acto, este movimiento, para que se produzca la acción misma. Yo la segunda vez que quiero moverme, sabiendo que con ese movimiento voy a lograr el fin querido, pensemos que es el mayor bien, voy a volver a hacer conciencia y voy a volver a manifestar mi movimiento y lo voy a dirigir, y lo voy a dirigir pensadamente. Y la tercera vez igual. Pero va a llegar un momento en que no voy a tener que hacer ese gran esfuerzo que hice la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, porque después pasa a ser parte natural mía, va a fluir ese movimiento hacia el bien, y a eso le llamamos hábito. Cuando se hace por repetición un acto, se transforma en hábito, y la cosa que tiene el hábito es una fluidez del movimiento, una facilidad, casi un estado de inconsciencia, si usted quiere, en el movimiento hacia algo. Por eso es que cuando la persona dice, este joven tiene el hábito de mentir, es porque va a mentir siempre, ya necesita mentir, es una especie de droga de mentir. Incluso puede llegar a tal punto el vicio que la persona, a ver, primero el que tiene el vicio de la falacia, de la mentira, realmente lo tiene, no es una mentira accidental, que igual es una mentira, pero no es accidental, sino que es dolosamente mentiroso. Esa persona necesita conocer el bien y la verdad, y necesita conocer la verdad para poder mentir. Pero llega el momento en que esta persona está en el hábito de mentir, que no teniendo que hacerlo bajo ninguna circunstancia, lo va a hacer por una desviación natural que tiene hacia el hábito de mentir. Y del mismo modo que ese hábito, que es un vicio, también entonces la virtud puede ser un hábito. ¿Por qué? Porque la virtud sería una antinomia del vicio. Y si el vicio puede ser hábito, entonces su antinomia, la virtud también. Así que de usted depende para transformar ese movimiento, esa acción suya, en un acto virtuoso o en un acto vicioso. De ahí que se necesita entonces el hábito correcto para que determine los actos buenos conformes a su propia naturaleza. ¿Y por qué decimos su propia naturaleza? Porque lo natural es que la persona deba alcanzar el mayor bien. ¿Por qué? Porque es natural, como criatura, que alcance por participación lejana aquello que es el bien absoluto, que es Dios. Decimos entonces que el hábito dispone a estas facultades a obrar en una determinada dirección. Si tal disposición le perfecciona, tal hábito es virtud. Pero si al contrario le aparta de su fin propio al tender a lo que no es conforme a su naturaleza, entonces ese hábito es un vicio. Mire usted, aquello que lo mueve a usted conforme a su naturaleza es una virtud. Y usted me puede decir, pero es que yo quiero, dígame usted, ¿quiere fumar marihuana? Eso es contrario a su naturaleza. ¿Quiere tomar alcohol? Es contrario, no estoy diciendo que no puede tomar alcohol, pero usted no se puede curar porque es contrario a su naturaleza. No puede llevar una relación que no sea normal, digo normal como corresponde. Y aquí se llama conforme a la naturaleza
que la relación potencialmente lo pueda llevar a usted a la procreación de manera natural. ¿Está claro? Y aquí hay una cosa bien importante que tiene que ver con un tema teológico. La disposición al bien permite contrarrestar los efectos del fomes peccatis. Es decir, aquello de la naturaleza caída de la persona humana cuando da la espalda a Dios, que es la ignorancia, la debilidad, la malicia y la concupiscencia. A eso nosotros le llamamos pecado. Usted puede llamarle como quiera. La iglesia moderna, ahora esta de la teología de la liberación, sí, esta iglesia masónica, neocatólica, posterior al Concilio Vaticano II, le quitó la palabra pecado para usar un eufemismo que es mucho más políticamente correcto, que son faltas, ¿eh? Ofensas, le llaman por ahí, en una infinita imprudencia de querer alterar el Padre Nuestro que el propio Jesucristo nos enseñó. Ofensas. Bien, de todo entonces, ignorancia y concupiscencia. Que todos experimentamos la tensión entre lo racional y las inclinaciones sensitivas. Lo racional normalmente está movido por la recta razón, pero está alterado por lo sensitivo. Aquel movimiento sensitivo, sensorial de los sentidos corpóreos, normalmente, si no es contrario a la recta razón, tiende a desordenarla. ¿Cuándo no la desordena? Cuando la recta razón se impone sobre la inclinación desordenada de esos sensitivos, de esos corpóreos, que yo le llamo pasiones. Cuando las pasiones del cuerpo y también del irascible se desordenan, es la recta razón la que impide o que se desordenen, o si desordenan, las vuelve a reordenar. Entonces, la razón, la racionalidad, es aquello que vendría a ser lo que nos permite movernos hacia el bien. Y lo sensitivo normalmente nos inclina hacia el desorden, porque también está asociado a los elementos del placer y del hedonismo. Y el hedonismo, como hedonismo, que es un vicio del placer, ¿qué quiero decir con eso? Que el placer como tal también tiene un justo medio entre el defecto y el exceso. Mira, yo quiero sentir placer, me voy a comer un chocolate. Me comí un chocolate, un placer. Pero cuando me como 10 chocolates, porque si ese placer se tiende a inclinarme al desorden. Y si hay 10 chocolates, créanme que hay una persona que es capaz de comerse los 10 chocolates. Y come y no para, porque es una inclinación desordenada del cuerpo, de lo sensitivo, de lo sensorial. Y eso está en el otro lado de aquello que está con la recta razón, con la racionalidad. La recta razón me está diciendo, esto no lo tengo que hacer. Me voy a enfermar, mucho cacao, voy a alterar mi tránsito, voy a generar tránsito lento, voy a alterar mis niveles de glucosa en la sangre, en fin, todas las derivadas que puede tener cuando uno cae en un exceso. ¿Bien? Entonces, todos experimentamos esta tensión entre lo racional, que se inclina naturalmente hacia lo bueno, y lo sensitivo, que puede potencialmente inclinarse hacia el desorden. Estas inclinaciones sensitivas nos pueden llegar a hacer el mal que no queremos y dejar de hacer el bien que sí queremos, como lo decíamos en la clase pasada. Como el estudiante que quisiera estudiar, pero pierde varias horas en Twitter o en Facebook o en Instagram, y que él quisiera portarse bien con sus padres y con sus tareas del colegio y con él mismo. Entonces dice, profesor, yo quiero entrar a medicina. Mira, te recomiendo que estudies mucha biología celular por varios motivos. Uno, porque entra mucho en la PSU, pero además porque son los temas más tocados en primer año, para que ya te sientas un poco más ensamblado en lo que va a ser tu carrera biológica o médica. Entonces te recomiendo que estudies tal o cual libro. Pero ese alumno tiene una cosa que es tremendamente contraria a la virtud, que es un vicio que se llama procrastinación. Y la procrastinación es siempre hacer aquello que me divierte y me relaja y me entretiene, contrario a los deberes de Estado que debo hacer, los deberes de Estado que tengo respecto al orden, a mi trabajo, a lo académico, en todos los ámbitos. Es decir, prefiero jugar un partido de fútbol toda una tarde y en lugar de repartir entre el fútbol y los estudios
y ayudar en la casa, no, toda la tarde jugando fútbol. Eso es procrastinación. Y esa persona no es floja. Flojo sería alguien que está acostado toda la tarde mirando el techo. Ese es un flojo. Y eso es muy raro. Normalmente lo que le llaman flojo es procrastinación. El tipo está toda la tarde jugando Fortnite con un desgaste mental tremendo. Entonces no es flojo, tiene procrastinación. Y la procrastinación es realmente un vicio espantoso que afecta a uno de los países más afectados por procrastinación en el mundo es Chile. Créamelo. Es procrastinación cuando la secretaria llega a tomar desayuno a las 9 de la mañana. Yo no sé por qué van a quitar esa. Perdón, paréntesis. No entiendo que bajemos a 40 horas. Es que en Austria sí, pero en Austria las personas trabajan desde que llegaron a la oficina a las 7 y cuarto hasta las 3 de la tarde, sin parar. Creo que toman media hora para comerse un sándwich. Y trabajan de verdad. Aquí en Chile llegan a las 9 de la mañana a tomar desayuno. Procrastinación. Y a las 10 se sientan después de conversar todas las peleas que tuvo con el marido a la secretaria amiga ahí en la cocina. ¿Mm? Y a la 1 de la tarde ya están mirando la hora porque tienen que ir a tomar almorzar para volver a las 3 de la tarde. Y a las 5 de la tarde con zapatilla clavo. Trabajó 4 horas diarias. No, no me lo contaron. Lo viví durante años y años y años en las empresas que estuve, que no se las voy a nombrar por proteger a las culpables. Sí, las mujeres, lamentablemente. Todos sí, todos tienen, pero particularmente las mujeres. Porque ese concepto de la copucha, de la concopitancia, de la reunión, del comidillo, se da en ellas. Los tipos hacen un par de bromas respecto al fútbol y vamos trabajando. Eso es lo que yo tengo experiencia. Tengo 60 años. Bien, sí, dígame que soy misógino, piense lo que quiera. Sí, y cuando uno dice la verdad, lo llevan al paredón. Bien, primero te disparan y después te preguntan. Bien, volvamos a esto. Entonces, está como los estudiantes que dicen, bueno, hábitos se dicen aquellos, y aquí quiero que anote lo siguiente, yo solo voy a leer. Dice, hábitos se dicen aquellos según los cuales nos hallamos bien o mal dispuestos con respecto a las pasiones. Pues el hábito es cierta disposición que determina a la potencia en comparación de algo. Pues, si esta determinación es según lo que es conforme a la naturaleza de las cosas, será un hábito bueno. Si es conforme a la naturaleza de las cosas, será un hábito bueno. Que dispone a hacer bien algo, finalmente. De otra manera, será un hábito malo. Será un hábito malo y de acuerdo a este se hará algo mal. Pone el ejemplo de algún hábito que podemos tener como el de la ira, que será un hábito, un mal hábito, si es muy vehemente o muy débil. Ojo, mire lo que está diciendo, pues, les hablaba recién del justo medio, entre el exceso y el defecto, que será un mal hábito si es muy vehemente o si es muy débil. O sea, por exceso de ira o por defecto, pero que será bueno si se realiza de acuerdo al medio debido. ¿Por qué? Voy a poner el mismo ejemplo que llega el jefe, a las secretarias están en la cocina, son las 10 de la mañana y todavía están comuchando, comiéndose el pan con queso que se compró en el minimarket de la esquina, ¿ah? Y tomándose la tercera taza de café, y llega el jefe y le dice, fulana, hola, ¿cómo está? No le dice por qué está tomando desayuno, porque normalmente el jefe en Chile no se molesta por esas cosas. Y le dice, envió los informes a la Contraloría. ¡Ay! No, don Lucho, y ahora lo voy a hacer. Por favor, hágalo. No se olvide que tenemos plazo hoy día de la mañana para entregarlo. Usted no puede, no nos puede pasar que eso nos entregue, fulana. Por favor, se lo pido, ¿ya? Y marca la voz fuerte. Hay un grado de ira, pero manejado con prudencia, con un control. Ese es el justo medio. Pero si yo llego ahí, ¿pero cómo usted se imagina? Y a gritos, desaforado, es una vehemencia que es un vicio. Y es lo mismo que se dijera, ya, bueno, si quiere lo hace, trate de hacerlo dentro de la mañana. Po. Y resulta que si no lo hace en la mañana, vence el plazo de enviar ese informe a la Contraloría y eso produce un perjuicio para la empresa.
¿Se fijan? Hay un justo medio entre el exceso y el defecto en todo acto humano, en todo acto moral. El hábito se adquiere mediante el constante ejercicio, el hábito se adquiere mediante el constante ejercicio de los actos. Y es por eso que nadie nace siendo virtuoso o vicioso, sino que tanto la virtud como el vicio se conquistan con el obrar. Usted en la vida se va haciendo vicioso o virtuoso desde muy pequeño. Por eso que es muy importante que el padre o la madre, cuando ve que el niño miente o roba o hace algún acto que es ilícito, que está reñido con la moral, con el mayor bien, que está reñido con la naturaleza de él, y que está reñido con la justicia también, porque está quitándole algo a otro, o dejando de darle algo a otro, o mintiendo, que es otro acto de injusticia, ese chico inmediatamente debe ser corregido. Y aquí hay una cosa bien interesante. Debe ser corregido de tal manera que no se lo olvide. Si usted le dice, Pedrito, tiene 5 años, Pedrito, usted no tiene que mentir, ya es altamente probable que ese niño no recuerde que no tiene que mentir. Y usted se lo tenga que decir 25 veces. Pero si usted toma la palmita de la mano y le hace despacito en la mano así, un golpe, él siente que es un guapo. Él siente que ha sido afectada su dignidad. Él no conoce la palabra dignidad, pero él siente una vergüenza, siente que es réprobo. Tampoco conoce la palabra, pero sí conoce la sensación interior que la mamá le haya tomado la mano, la de esa mamá que lo adora, tome la mano. Usted no me miente nunca más, nunca más. Y yo le aseguro que ese niñito nunca más tiene que tocarlo usted. No, 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 olvídese lo que le digan los psicólogos. Por los psicólogos tenemos medio país incendiado. Porque estos niños que tienen una in, increíble intolerancia a la frustración, usted no les puede decir nada. Ni siquiera les puede decir que usted piensa distinto a ellos porque le incendian la casa, el auto, la empresa, el camión, la micro, le incendian todo. Así que no me venga ni a nombrar por casualidad a los psicólogos en educación. Porque si hubiese que culpar a alguien por el fastidio de este mundo, créanmelo, y lo dicen muchos psicólogos, son ellos mismos, que se metieron en el mundo que no les correspondía, en el mundo de la educación. Porque la naturaleza sabia, o usted ha visto documentales que viene la leoncita y de repente le pega un revolcón al león chiquitito para que aprenda a estar cerca de ella, que no se escape. La naturaleza es muy sabia. El acto humano que nos lleva hoy día a estar como estamos, en esta debacle moral, intelectual, psicológica y espiritual, está relacionada justamente a todo acto humano contrario a la naturaleza. Y es natural el revolconcito que le pega la leona al león, es natural que usted le golpee la manito al niño y después él mismo va a hacer de ese acto que no debe hacer un acto repetitivo, un hábito, que en este caso va a ser bueno.